Hola a todos. Hoy vamos a ver el último tema que nos queda por desarrollar durante este curso. El tema correspondiente a las defensas que presentamos frente a los microorganismos y las sustancias tóxicas que producen. Vamos a ver el tema de inmunología. Los mamíferos tenemos organismos pluricelares variados disponemos para hacer esencialmente de tres tipos de mecanismos de las sustancias extrañas. Por un lado, tenemos mecanismos de defensa basada exclusivamente en la producción de sustancias químicas, como los anticuerpos que van a anular el efecto de los agentes extraños que entran en nuestro cuerpo. Esta defensa, basada exclusivamente en sustancias químicas, se denomina defensa humoral. También disponemos de un sistema de defensa basado exclusivamente en la presencia de células, como los macrófagos, que tienen capacidad de fagocitar, de destruir agentes extraños. En este caso hablamos de defensa celular. Pero frecuentemente los dos mecanismos cooperan entre sí para que el sistema de defensa sea mucho más efectivo. Las sustancias químicas producidas se unen y marcan a los agentes extraños. Y de esta forma, las células de defensa pueden detectarlo con mayor rapidez y eficacia y destruir al agente invasor. En este caso, hablamos de defensa oxónica. En principio, podemos diferenciar entre las defensas que tenemos en el momento del nacimiento, llamadas defensas constitutivas, y las defensas que se desarrollan a lo largo de la vida, que son las defensas inducibles. Las defensas constitutivas o resistencia innata no son inducibles, es decir, sus características no dependen de la presencia de ningún tipo de microorganismo y por tanto tienen un carácter general. Incluyen barreras mecánicas, barreras químicas, barreras ecológicas y la actividad de los macrófagos. Las barreras mecánicas se refieren a la propia estructura de la piel, con sus células fuertemente unidas entre sí, y de las mucosas que recubren los conductos corporales, conductos urinarios, conductos reproductores, conductos respiratorios, etc., que también fuertemente unidas impiden la entrada de los microorganismos al interior del cuerpo. Las barreras químicas están representadas esencialmente por componentes que hacen que el pH sea ácido y actúe como un agente biocida, destruyendo los microorganismos que llegan a esa zona. Esto ocurre en la piel por las sustancias que la propia piel segrega, en el estómago con un pH extraordinariamente ácido por la secreción gástrica que produce y que es capaz de destruir casi a cualquier microorganismo que alcance su interior. También ocurre en la vagina, en que la flora vaginal, las bacterias que viven de forma habitual en la vagina, producen compuestos ácidos que impiden que se desarrollen otros microorganismos. Las lágrimas, la saliva, la mucosidad que recubre los conductos corporales también tienen enzimas, como la lisozima, capaz de destruir bacterias. No menos importante es la propia flora bacteriana normal, es decir, los microorganismos que viven en nuestra superficie corporal y en nuestras cavidades constituyen una barrera ecológica, mientras que esta flora microbiana se desarrolla de forma habitual, otros microorganismos que pueden ser patógenos no pueden desarrollarse allí. Y por último, hay células con una capacidad de destruir a todo tipo de microorganismos que se encuentran. Son los macrófagos, también algunos leucocitos de la sangre. Pues bien, este tipo de mecanismos no aumentan su eficacia ante la presencia del agente extraño. Son las barreras constitutivas.
Las barreras inducibles, en cambio, van a aumentar exponencialmente su eficacia cuando se encuentren frente a un agente invasor. Hablamos de inmunidad para indicar la resistencia que presentamos los seres pluricelulares frente a cualquier sustancia extraña o microorganismo que se encuentre en nuestro cuerpo. La inmunidad puede ser de dos tipos: inmunidad congénita o innata, es decir, con la que nacemos, cuya capacidad de respuesta no aumenta ante el agente extraño, y la inmunidad adquirida o adaptativa, que es de carácter inducible, es decir, se pone en funcionamiento ante la presencia del organismo invasor. En el caso de la inmunidad adquirida, podemos hablar de dos tipos: la que existe de forma natural y la que depende del tratamiento humano, la artificial. La inmunidad natural puede ser pasiva, es decir, la persona no hace nada en principio por desarrollarla. Es la inmunidad que te proporciona tu propia madre. Es la inmunidad que adquiere el embrión o el niño durante el desarrollo embrionario y durante la lactancia. En la inmunidad natural pasiva, los anticuerpos de defensa se los proporciona la madre al hijo. La inmunidad activa es la que desarrolla cualquier persona ante la presencia de un determinado agente extraño. Por lo que se refiere a la inmunidad artificial, es la que se adquiere mediante tratamiento médico. Puede ser pasiva, es aquella en la que el individuo recibe sueros o, en términos más actuales, anticuerpos que lo defienden frente a la posible infección, y la inmunidad artificial activa, que es la que vamos a desarrollar como consecuencia del tratamiento mediante vacunas. Bien, los diferentes tipos de inmunidad adaptativa o inducible la iremos viendo poco a poco a lo largo de este tema. En primer lugar, vamos a conocer qué es el sistema inmunitario y veremos cómo desarrolla su actividad a lo largo de este tema. El sistema inmunitario tiene un objetivo claro: la destrucción de los microorganismos o de las sustancias extrañas que entran en nuestro cuerpo. La respuesta inmunitaria tiene tres características claras. Primera, es inducible, es decir, se pone en funcionamiento ante la presencia del agente extraño. 2. Es altamente específica. Dicho de otra manera, la respuesta que desarrolla ante un determinado microorganismo no es válida frente a un microorganismo diferente. La respuesta inmunitaria es específica. Y, en tercer lugar, la respuesta inmunitaria tiene que ser capaz de distinguir entre las moléculas propias de nuestro cuerpo y las moléculas extrañas que entran en el mismo. En caso contrario, se produciría una enfermedad autoinmune. Existen esencialmente dos tipos de respuesta inmunitaria. La primera, la respuesta mediada por anticuerpos, o lo que es lo mismo, la respuesta humoral. Los anticuerpos producidos ante la presencia de un determinado microorganismo, vamos a ver que circulan por la sangre, penetran en los fluidos corporales y, antes o después, se van a unir a la sustancia extraña, al antígeno. ¿Y qué hacen el anticuerpo? Los anticuerpos bloquean, es decir, se unen a los microorganismos,
se unen a las sustancias tóxicas y de esta manera impiden que dichos microorganismos, que dichas sustancias tóxicas sean capaces de provocar cualquier tipo de daño en nuestras células. Y además, al unirse, marcan a estos microorganismos, marcan a estas sustancias extrañas para que las células de defensa, las células fagocíticas y otros componentes de defensa destruyan al agente invasor. Pero los anticuerpos no destruyen nada. Los anticuerpos bloquean y marcan, pero no destruyen. El segundo tipo de respuesta es la respuesta celular, la respuesta que realizan las células. Pues bien, hay células especializadas que ante la presencia de la sustancia extraña, del antígeno, proliferan y se activan. Muchas de estas células son capaces de matar, de destruir al propio agente extraño. Otras son capaces de destruir a nuestras propias células que ya están infectadas y que no son capaces de realizar los procesos vitales propios. Otras segregarán sustancias químicas que activen a macrófagos y a otras células de defensa para que ya hiperactivos destruyan cualquier agente invasor, a cualquier agente extraño. Pues bien, son los linfocitos los responsables tanto de la respuesta inmunitaria humoral como de la respuesta inmunitaria celular. El sistema inmunitario humano está formado por miles y miles de linfocitos que se encuentran en la sangre, en la linfa, se encuentran en la sangre, órganos que se encuentran en la linfa, por contenerlos, se denominan otros órganos que precisamente por contenerlos reciben el nombre de órganos linfoides, la propia, por ejemplo, el timo, etc., el bazo, los ganglios linfáticos, en peso, el apéndice, en masa o la piel. El sistema inmunitario humano es comparable a un órgano del tamaño del hígado o del cerebro. Es un sistema disperso, sí, pero de enorme importancia en la masa corporal humana. Distinguimos dos tipos de órganos linfoides: los órganos linfoides primarios y los secundarios. En los órganos linfoides primarios es donde se forman los linfocitos. En los órganos linfoides primarios se desarrollan los dos grandes tipos de linfocitos y son la médula ósea y el timo. En cambio, los órganos linfoides secundarios son aquellos en los que los linfocitos procedentes de la médula ósea o del timo se asientan, reaccionan con el agente extraño o antígeno y proliferan. Los órganos linfoides secundarios son el bazo, los nódulos linfáticos, el apéndice, la piel, las amígdalas, etc. Los linfocitos se originan en los órganos linfoides primarios y reaccionan con el agente extraño donde se lo encuentran, generalmente en los órganos linfoides secundarios. Pues bien, todos los linfocitos van a proceder de las células madres que de forma continua e indefinida están dividiéndose dentro de la médula ósea de los huesos, es decir, en el tejido blando, en el tejido que contienen los huesos, se producen continuamente millones de células sanguíneas, glóbulos rojos, plaquetas y
como veremos, los precursores de las células de defensa. En la médula ósea se están produciendo miles de millones de linfocitos de tipo B y otra serie de linfocitos que abandonan rápidamente la médula y por vía sanguínea llegan al timo y aquí se transforman en linfocitos de tipo T. En cualquier caso, los linfocitos abandonan los órganos linfoides primarios, atravesando la pared de los vasos sanguíneos y circulan por todo nuestro cuerpo. Salen de los vasos sanguíneos, atraviesan la pared de los capilares sanguíneos y llegan a los órganos linfoides secundarios. Aquí también los abandonan. Atraviesan la pared de vasos sanguíneos, atraviesan la pared de los vasos linfáticos, de manera que continuamente existe una enorme población de linfocitos circulando por la sangre y por la linfa. Otra parte de los mismos permanecen en los tejidos linfoides, pero están en equilibrio dinámico, es decir, unos llegan a estos órganos y otros los abandonan para entrar en la linfa o en la sangre. Nuestro sistema inmunitario es capaz de responder, de anular, de reconocer y de destruir prácticamente a cualquier sustancia extraña. Y ello es posible porque actúa mediante selección clonal. Consiste en lo siguiente: independientemente de que exista un determinado antígeno u otro, nuestro sistema inmunitario está continuamente produciendo células de defensa. Las está produciendo al azar, variedades distintas. En nuestro cuerpo continuamente se producen miles de millones de linfocitos distintos. Linfocitos que se diferencian, entre otras cosas, por los anticuerpos o los receptores de membrana que tienen. Se producen miles de millones de clones distintos. Cada clon está formado por unos poquitos linfocitos. Pero existen millones de clones distintos. Cada uno es capaz de reconocer a un antígeno, es decir, a una sustancia distinta. Los linfocitos de cada clon solo pueden producir un tipo de anticuerpo o solo pueden tener un tipo de receptor que reconozca a un solo tipo de antígeno. Ahora bien, como existen miles de millones de clones, el conjunto es capaz de reconocer prácticamente a cualquier sustancia imaginable. El sistema funciona con una gran eficacia. Cuando por primera vez nos ponemos en contacto con un determinado antígeno, se produce lo que denominamos una respuesta inmunitaria primaria. Pasa un cierto tiempo hasta que el sistema es capaz de detectar la presencia del antígeno y la producción de células y sustancias de defensa es relativamente moderada. En esta situación, lo que ocurre es que nuestro sistema literalmente va a mantener la memoria de lo que ha ocurrido y lo hace de la siguiente forma. Cuando por primera vez entra un antígeno en nuestro cuerpo, los linfocitos de un determinado clon, que están en una cantidad reducida, se dividen y proliferan enormemente.
parte de estos linfocitos se activan e inician la respuesta de defensa. Pero otra parte quedan durante meses o durante años. Son lo que llamamos células de memoria. Son células que van a reconocer a este antígeno en el momento en que vuelva a entrar en nuestro cuerpo. Por este motivo, cuando el antígeno retorne a nuestro cuerpo, cuando el microorganismo que ha desencadenado una determinada respuesta retorne a nuestro organismo, la respuesta que se va a desencadenar, denominada respuesta secundaria, será mucho más rápida, mucho más intensa y mucho más duradera, porque ya se va a encontrar con las células de memoria, que son mucho más numerosas que el clon inicial que existía durante la respuesta primaria. Este es el fundamento de las vacunas. El comportamiento y la respuesta de los linfocitos T y de los linfocitos B en la defensa de nuestro cuerpo, en la defensa del cuerpo de los mamíferos y en general de los vertebrados, es muy diferente, pero es cooperativa, es decir, interaccionan entre sí linfocitos B y linfocitos T para que la respuesta sea más efectiva. Los linfocitos T o células T no producen anticuerpos. Los linfocitos T se caracterizan porque tienen receptores, proteínas en su membrana que reconocen a determinados antígenos. Cada clon de linfocitos T reconocerá a un tipo de antígeno distinto. Las células T tienen, por tanto, receptores de antígeno y permanecen en su membrana, no se segregan. Pues bien, cuando una célula T reconoce y se une a un determinado antígeno, se activa. Las células T activadas pueden realizar dos tipos de procesos, puesto que existen dos tipos de células T diferentes. Las células T citotóxicas serán capaces de reconocer los fragmentos de antígenos, ojo, que existen en nuestras propias células que ya han sido infectadas y que no pueden hacer nada para vencer la infección, y las van a destruir para que el microorganismo no se reproduzca dentro de ellas. En cambio, las células T colaboradoras, cuando reconozcan un fragmento de antígeno que se encuentra en determinadas células que llamamos presentadoras del antígeno, como son los macrófagos o los linfocitos, no las destruyen, sino que se activan y segregan determinadas sustancias químicas. Estas sustancias que segregan las células T colaboradoras se llaman interleuquinas o interleucinas y provocan diferentes fenómenos. Primero, las interleuquinas actúan sobre las células T citotóxicas y las propias células T colaboradoras, al unirse a sus receptores de membrana, y hace que proliferen, que se dividan enormemente. El sistema de defensa está aumentando sus efectivos frente a ese antígeno. Las interleuquinas producidas por las células T colaboradoras también se van a unir a las células B, a los linfocitos B, y los estimulan para que segreguen mucho más anticuerpos. La cantidad de anticuerpos aumenta exponencialmente. Y las interleuquinas producidas por las células T colaboradoras también actúan para que, creando un gradiente de sustancias, atraigan a los macrófagos y a los linfocitos a la zona de la infección,
Allí se acumulan estas células de defensa para que la destrucción del agente extraño se produzca lo más brevemente posible. Las células B, los linfocitos B, al ser activados por el antígeno, es decir, al reconocer por contacto un determinado antígeno o ser activados por las células T colaboradoras, inmediatamente se activan y se dividen. Van a dar lugar a un conjunto de células que permanecen inactivas pero durante largo tiempo en nuestro cuerpo. Son las células de memoria. Y por otro lado, darán lugar a un conjunto de células que se modifican, activan un programa genético determinado, transforman su propia estructura celular, modifican su forma y se transforman en lo que llamamos células plasmáticas. Son las células plasmáticas auténticas factorías que producen una cantidad ingente de anticuerpos. Los primeros anticuerpos fabricados por las células B permanecen anclados en su propia membrana plasmática, no se segregan. Cuando se conviertan en células plasmáticas, empezarán a liberarlos a los tejidos corporales, al torrente sanguíneo, a la linfa, etc. Los anticuerpos que liberan los linfocitos B y concretamente las células plasmáticas en las que se han transformado, realizan diferentes acciones. Inactivan a virus y bacterias, puesto que se rodean y se unen a sus proteínas superficiales, e impiden que tanto los virus como las bacterias se unan a los receptores de nuestras propias células y puedan infectarlas. También forman grandes redes antígeno-anticuerpo, grandes redes, es decir, conjuntos de células unidas por los anticuerpos como si fuesen un cemento, que son rápidamente detectados por los macrófagos, fagocitadas por los mismos y destruidos. Marcan, por tanto, a cualquier tipo de agente extraño, pero también marcan a las células propias para que sean destruidas por las células T citotóxicas. Y además, como veremos a continuación, van a permitir que el complemento destruya a cualquier tipo de microorganismo invasor. En los casos de los linfocitos T y de los linfocitos B, hemos visto que proceden de células de la médula ósea. Pues bien, también los macrófagos, que están recorriendo continuamente los tejidos, proceden de la médula ósea. Pues los macrófagos se forman cuando los monocitos de la sangre abandonan los tejidos y estos monocitos se han formado en el interior de la médula ósea. El sistema es complejo, el sistema es cooperativo. Se trata de neutralizar primero y destruir a continuación cualquier microorganismo. Si es extracelular, es decir, si está fuera de nuestra célula en el interior de nuestro cuerpo, los anticuerpos lo detectan y serán destruidos mediante la activación de las células fagocitarias de nuestro cuerpo. Si el microorganismo ha sido capaz de infectar a una célula y se ha apoderado de su maquinaria celular, entonces solamente existe una posible solución: la destrucción de las propias células. Y esta acción la llevarán a cabo las células T citotóxicas. Las características de los anticuerpos aparecen en la figura que tenéis delante. Un anticuerpo, o lo que es lo mismo, una inmunoglobulina, es una proteína, de hecho una glucoproteína, que está sintetizada exclusivamente por células
B, concretamente las células plasmáticas. La síntesis del anticuerpo aumenta exponencialmente cuando se pone en contacto la célula que lo produce, aquel clon primitivo, con un determinado antígeno. Los anticuerpos son proteínas que aparecen en el plasma sanguíneo y su síntesis aumentará de forma exponencial cuando aparezca el antígeno al cual son capaces de unirse. Un anticuerpo solamente es capaz de reconocer a un determinado antígeno. Un anticuerpo solo es capaz de reaccionar con un determinado antígeno. El contacto, el reconocimiento es específico. Un antígeno solamente es reconocido por un anticuerpo. La acción del anticuerpo y del antígeno dependerán de su reconocimiento y es tan específica como el reconocimiento que vimos entre una enzima y el sustrato de la reacción que cataliza. Los anticuerpos, en principio, están formados por una unidad básica. Una molécula de anticuerpo estaría formada por 4 cadenas proteicas, 2 cadenas ligeras, que son idénticas entre sí, y 2 cadenas pesadas, que también lo son entre ellas mismas. Entre las cadenas existen interacciones como en cualquier estructura aproteica no covalentes y en este caso además existen enlaces disulfuro. Pues bien, esta unidad básica de anticuerpo, esta unidad I, tiene 2 centros de unión idénticos para el antígeno. Es decir, un anticuerpo puede unirse a 2 moléculas de antígeno que sean idénticas entre sí. En cambio, el fragmento basal del anticuerpo es el que quedará o no anclado en la membrana plasmática de la célula que lo está sintetizando. La conformación tridimensional del anticuerpo es compleja. Presentan diferentes dominios globulares tridimensionales y además una serie de cadenas de polisacáridos y oligosacáridos más o menos complejos. El potencial terapéutico de los anticuerpos es extraordinariamente elevado. De hecho, se están utilizando como auténticos proyectiles mágicos. Se están fabricando inmunotoxinas, es decir, un anticuerpo determinado unido a una sustancia tóxica. El objetivo, dirigirlo de forma específica contra un tipo de celular que sea maligno. El anticuerpo reconoce esa célula y como la toxina está unida al anticuerpo, es capaz de destruirla. Esta es una de las estrategias que actualmente se está trabajando y desarrollando para vencer el desarrollo de los tumores malignos. Son tratamientos contra el cáncer. Pues bien, cada célula plasmática, cada linfocito B, cada tipo, fabrica un solo tipo de anticuerpo capaz de unirse a un solo tipo de antígeno. Sin embargo, y aunque esto parezca una contradicción, vamos a ver que cada linfocito de este tipo de anticuerpo puede fabricar 5 clases. ¿Por qué decimos que solamente existe un tipo? Porque las 5 clases producidas por el mismo linfocito B solo se unirán al mismo antígeno. Es decir, los receptores de los antígenos no cambian. Lo que va a cambiar esencialmente va a ser el número de unidades I que presente y el fragmento basal.
Pues bien, habitualmente la célula B empieza fabricando anticuerpos, o lo que es lo mismo, inmunoglobulinas de tipo D y M. A medida que madura, pueden cambiar el tipo de inmunoglobulina. La inmunoglobulina D, formada por una sola unidad I, se queda anclada a la membrana plasmática. No se segrega. Es por tanto esencial en el reconocimiento inicial del antígeno. A partir de ese momento, en la propia célula B, en el mismo tipo, se está fabricando este tipo de anticuerpo, pero con pequeñas modificaciones. Las unidades sí que se fabrican, se asocian entre sí y forman inmunoglobulinas que llamamos de tipo M, formadas por 5 unidades I, y se segregan, atraviesan la membrana plasmática y pasan a la sangre, generando una respuesta rápida dentro de lo que es la respuesta primaria. Posteriormente, dentro del propio linfocito se producen pequeños cambios en el anticuerpo que se está formando, no en la zona que reconoce el antígeno. Esos pequeños cambios dan lugar a un tipo de anticuerpo o inmunoglobulina diferente, la G. También se segrega a la sangre y se produce en grandes cantidades, sobre todo en la respuesta secundaria inmunológica. Además, la inmunoglobulina G pueden pasar de la madre al feto a través de la placenta y de esta manera proteger al feto. También son capaces de pasar a la leche materna y en consecuencia proteger al recién nacido. Más específicas son las inmunoglobulinas A y L, que también se pueden formar dentro del mismo tipo de linfocito que ha reconocido a un determinado tipo de antígeno. La inmunoglobulina A, formada por 2 unidades I, es capaz de pasar a las secreciones corporales, lágrimas, leche, saliva, secreciones respiratorias, intestinales, etc. Y la inmunoglobulina E, que normalmente se produce en muy pequeñas cantidades, es la que se une a las células producedoras de histamina. Cuando un antígeno se une a esta inmunoglobulina, se producen grandes cantidades de histamina que potencian el sistema de defensa y que, como veremos ahora, pueden desencadenar una reacción alérgica más o menos intensa. Pues bien, antes de terminar con los anticuerpos, el misterio que queda es el siguiente. Nuestro cuerpo es capaz de producir miles y miles de millones de linfocitos distintos, porque cada linfocito tiene un anticuerpo asociado diferente. Dicho de otra manera, nuestro cuerpo es capaz de producir miles y miles de millones de anticuerpos diferentes. Sin embargo, nuestro genoma, nuestro patrimonio genético, nuestro ADN, tiene menos de 100.000 genes. ¿Cómo es posible que con 100.000 genes se puedan fabricar millones de proteínas distintas? La respuesta es la siguiente. Se están mezclando continuamente fragmentos de ADN. Esta mezcla de fragmentos de ADN está generando en cada población de linfocitos una variedad diferente, de tal manera que con unos pocos fragmentos, al mezclarse de forma distinta, las posibilidades que se generan son prácticamente ilimitadas. Es lo que ocurre cuando mezclamos letras para construir las palabras del alfabeto. Otro sistema
en la defensa lo constituye el complemento. El complemento es un conjunto de unas 20 proteínas distintas. 20 proteínas que produce el hígado y pasan a la sangre y pasan también al líquido extracelular. El complemento está presente independientemente de que exista microorganismo o no exista. En este sentido, es un sistema de defensa no inducible. Está presente antes de la presencia del agente extraño. Sin embargo, se va a activar solamente cuando las proteínas que forman este complemento se unan a los anticuerpos que están sobre la superficie del microorganismo invasor. La cuestión es la siguiente. El anticuerpo, a través de sus receptores específicos, se une a un microorganismo o sustancia tóxica determinado. Y la cola del anticuerpo, que no es específica, queda hacia el exterior. En esta circunstancia, las proteínas del complemento reconocen a la cola del anticuerpo que está unido al microorganismo y se activan. A partir de ese momento se produce una cascada de reacciones. Una proteína del complemento se une a la otra, esta a una tercera. Las proteínas empiezan a adquirir, las proteínas del complemento, capacidad lítica, liberan fragmentos y sobre el complejo anticuerpo-microorganismo se va a formar un conjunto de proteínas del complemento que constituyen un complejo de ataque. Estas proteínas del complemento ya activadas por cambios conformacionales, van a provocar la lisis, la ruptura del agente extraño. Pero además, algunos de los fragmentos que se sueltan han constituido señales de alarma para los macrófagos, que llegan a esa zona, reconocen también a las proteínas unidas al anticuerpo y al microorganismo y provocan, sin ningún tipo de dudas, la lisis de todo el complejo. En este sentido, la defensa sí sería específica, en cuanto que se activa porque un anticuerpo ha reconocido un antígeno, pero no así la acción del complemento, que evidentemente no es ni inducible ni es específica. Atacará a cualquier anticuerpo asociado a un microorganismo, porque lo que reconoce es el fragmento basal del anticuerpo. En nuestro sistema de defensa es esencial que los linfocitos B y los linfocitos T sean capaces de diferenciar las moléculas propias de las extrañas. No, de ninguna manera pueden producirse anticuerpos contra nuestras propias células. ¿Y cómo ocurre esto? El mecanismo es muy sencillo. Durante la etapa embrionaria, cuando el sistema inmunológico está inmaduro, en ese momento cualquier linfocito que se ponga en contacto con una determinada molécula se destruye. En consecuencia, solo quedarán exclusivamente aquellos linfocitos que no hayan estado en contacto con nuestras propias moléculas. Cuando el sistema madure, si entra una molécula extraña, se activará. Los linfocitos que pudieran ser activos contra nuestro propio cuerpo simplemente se destruyeron en etapa embrionaria. El sistema inmunitario es altamente eficaz. Si no fuese por su capacidad de respuesta, los organismos pluricelulares seríamos víctimas de los agentes microscópicos, de los microorganismos, de las sustancias tóxicas. A pesar de su eficacia, surgen problemas. Se producen alergias. Hay enfermedades autoinmunes.
y hay inmunodeficiencias que tienen efectos devastadores. En el caso de las alergias, lo que se produce realmente es una hipersensibilidad muy intensa frente del sistema inmunitario ante una sustancia inofensiva, que en principio ante un antígeno que podía o que la persona alérgica escaso daño, la presencia de un individuo alérgico que desencadena una respuesta desmesurada. Granos de polen, en este caso el antígeno, fármaco que llamamos alérgeno, puede ser procedente de polen, insectos, polvo, algún tipo de sustancia, de alimentos, pues una picadura del insecto. Ante la presencia de esta sustancia en un individuo, la persona alérgica desencadena ante la presencia de una sustancia de este tipo, lo que en una persona normal sería una respuesta cantidades pequeñas de consecuencia de inmunoglobulina, en la persona alérgica desencadena graves trastornos. En el caso de la persona alérgica, ¿qué es lo que ocurre? Ante la presencia de este que la persona alérgica alérgeno se producen grandes cantidades de inmunoglobulina. Esa es la diferencia, que en una persona normal se producirían en pequeñas cantidades. Lo que hace es unirse a determinadas células del tejido conjuntivo, sus membranas, células que producen células del tejido conjuntivo y ayudan enormemente en las labores de defensa. Producen histamina. El problema que hay en la alergia es que se producen grandes cantidades de histamina. Este es el problema. Y la histamina provoca la gran cantidad de histamina que se libera en la sangre. Las células musculares de los bronquios, los bronquios, las vías respiratorias están mucho más cantidades moderadas, pequeñas. La obstrucción, el alérgico no. El alérgico libera grandes cantidades de histamina. Falta de aire. La histamina va a provocar la contracción de las células musculares de los bronquios extremos y en consecuencia provocar que la muerte, que las vías respiratorias sufran un proceso de constricción que impida respirar con normalidad. La secreción de las glándulas mucosas ha producido una reacción exagerada, provocando las células del aparato respiratorio están segregando grandes cantidades de congestionarse el aire de roza con esa gran cantidad de móxido porque genera en el alérgico una serie de gran cantidad de inmunoglobulina E. La histamina, además provoca una dilatación de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Los vasos sanguíneos se dilatan, aumentan su permeabilidad, se vuelven más permeables. Ello hace que la persona presente un aspecto más enrojecido al extravasarse la sangre, un aspecto en situaciones extremas, dado que aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos, la presión arterial puede bajar mucho. Esta, como consecuencia, provocará una fuerte caída de la presión arterial en situaciones ante la falta de presión, puede desencadenar poco la muerte de la persona alérgica, etc. La histamina, además, provoca irritaciones en las terminaciones nerviosas de la piel, lo cual hace que la persona alérgica sufra picores más o menos intensos, así como que se produzcan erupciones en la piel y diferentes tipos de dolores. Esta reacción, denominada anafiláctica, sencillamente se produce porque se ha desencadenado grandes cantidades de inmunoglobulina E, que a su vez han provocado grandes cantidades de histaminas en el torrente sanguíneo. Otro tipo de alteraciones muy graves son las enfermedades de autoinmunidad. Los ejemplos más comunes son la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. En estos casos, lo que se produce es un ataque de nuestro propio sistema inmunitario contra nuestro propio cuerpo. Dependerá del tipo de enfermedad. Afectará a los tejidos vasculares, afectará al sistema nervioso, afectará a las articulaciones, etc. En cualquier caso, las consecuencias pueden ser muy graves. Las causas es que
durante la etapa embrionaria, muchos de los linfocitos B o T que tendrían que haberse destruido permanecieron ocultos en algunas zonas corporales. Por tanto, no se destruyeron. Cuando el sistema inmunitario ha madurado y esta serie de linfocitos se ponen en circulación, realizan un ataque contra nuestros propios componentes como si se tratara de agentes extraños, como si se tratara de auténticos antígenos. Otro tipo de enfermedades también relacionadas con nuestros sistemas de defensa son las inmunodeficiencias, es decir, aquellas enfermedades que se provocan porque nuestro sistema inmunitario no funciona o funciona con escasa eficacia. Dos tipos de inmunodeficiencia son especialmente significativas. Una es el síndrome de inmunodeficiencia congénita, es decir, aquellas personas que nacen con un sistema inmune deficiente. Es el caso de los niños burbuja que, a no ser que se aíslen en una burbuja completamente aislada de todo el medio exterior, personas, aire, alimentos, todo tiene que llegar a ellos de forma estéril. Si no es así, se produce la muerte prematura de los mismos. Simplemente en estos niños ha fallado un gen que hace que no se fabrique una enzima, la adenosíndesaminasa, ADA. Los linfocitos no maduran y al no madurar no son efectivos frente a la infección. Actualmente, y si recordáis lo que vimos en temas anteriores, actualmente, gracias a la terapia génica ex vivo, es decir, gracias a que se pueden extraer linfocitos de la médula de estos niños y se pueden reprogramar con ayudas de virus, introduciendo el gen normal en los linfocitos, gracias a la terapia génica, estos niños pueden desarrollar una vida más o menos normal. En este caso, se reimplantan los linfocitos reprogramados en la médula ósea del niño y los linfocitos se reproducen proporcionando la defensa de la que carecían al nacer. En cambio, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, la deficiencia se produce como consecuencia de la interacción con el ambiente y concretamente por la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH. Tal como vimos en el tema anterior, el VIH es un retrovirus, es decir, es un virus de ARN que porta una transcriptasa inversa capaz de fabricar a partir de su material genético, el ARN, ADN. Este ADN se va a integrar, gracias también a una enzima vírica, la integrasa, en nuestro ADN celular. A partir de ese momento, nuestras células fabricarán los componentes víricos se autoensamblan y el virus abandonará la célula por gemación. Pero, a pesar de eso, antes o después, la célula infectada muere. En el caso del VIH, esencialmente infecta a linfocitos de tipo T, aunque también a macrófagos e incluso algunas células del sistema nervioso. Y eso lo hace porque una de sus espículas superficiales, la glucoproteína 120, reconoce a los receptores de linfocitos T y de otras células. De esta manera, el virus penetra y las células de defensa y empieza a fabricar nuevos viriones. Pues bien, el problema surge esencialmente porque el virus destruye las células de defensa. Se produce una profunda disfunción inmunitaria.
Y a partir de ese momento ya no es el virus, son las bacterias, son los hongos de nuestro propio cuerpo, del ambiente, los que se extienden por nuestro tejido generando daños muy graves. El problema, además, es mucho más complejo, puesto que durante años la persona infectada no siente ningún daño en especial. Es decir, en estado de mero portador, sin presentar síntomas algunos, una persona infectada por el virus del SIDA puede estar de 7 a 11 años. A partir de ese momento, el virus ha causado tal destrucción en el sistema inmunológico que, sin tratamiento, la muerte es irremediable. La muerte se ha producido por inmunodeficiencia. Como además muchas de las células que mutan no pueden ser eliminadas por nuestro sistema de defensa, estas células generan diferentes tipos de tumores malignos. Sabemos que el VIH es capaz de infectar a cualquier célula humana, de cualquier grupo humano. Es decir, independientemente de sexo, color, raza, situación cultural, étnica o económica, el SIDA puede afectar a cualquier grupo de población. Solamente se puede evitar tomando las medidas que ya todos conocemos. Por un lado, que un control exhaustivo, como el que existe actualmente, al menos en los países occidentales, en las transfusiones de sangre, para que no se produzca ninguna transfusión que porte el virus del SIDA, y por supuesto tomando o adoptando medios anticonceptivos que impidan que el virus pase de una persona a otra, es decir, el uso de preservativos. Aunque se han utilizado distintos tratamientos, como intentar bloquear la glucoproteína que permite al virus reconocer a los linfocitos, la glucoproteína 120, bloquear la transcriptasa inversa, etc., no ha sido hasta hace muy poco tiempo en que los tratamientos se han vuelto realmente efectivos. Actualmente el SIDA no tiene cura. Actualmente no se puede eliminar el VIH, pero sí se retrasan los síntomas. Actualmente las personas con SIDA tienen un pronóstico de vida media favorable. Hasta hace pocos años la muerte era irreversible, era irremediable. Actualmente la persona con SIDA puede tener una vida media tan longeva como la de cualquier otra persona, con el tratamiento adecuado. Y bien, para terminar con este tema, vamos a hablar un poco de las vacunas. Y lo primero, sin ningún tipo de dudas, las vacunas constituyen uno de los mayores logros de las ciencias biomédicas del siglo XX. Sin ningún tipo de dudas. La población humana no hubiera podido experimentar el aumento que ha experimentado en el siglo XX sin los sistemas de vacunación. Bien, aunque Jenner, digamos que fue el primero que de una forma intuitiva pudo utilizar material postular de vacas que sufrían una enfermedad parecida a la humana, pero no como la humana, la viruela vacuna, y pudo comprobar que los ordeñadores quedaban inmunizados por el contacto y lo experimentó. No es hasta el siglo XIX cuando Pasteur consigue demostrar que los cultivos atenuados por el calor, por el tiempo, de distintas formas, son capaces de prevenir la enfermedad. La inoculación de un cultivo de este tipo permitió a Pasteur demostrar que las vacunas son un medio esencial para prevenir la enfermedad. La vacunación previene. Y previene porque el contacto de un antígeno atenuado
con nuestro sistema inmunológico desarrolla los linfocitos de defensa. Las células de memoria aparecen tras la respuesta primaria. Cuando aparezca el antígeno, el microorganismo, el agente tóxico real, nuestro sistema de defensa estará preparado para establecer una profunda batalla molecular que permita que el microorganismo desaparezca de nuestro cuerpo. Un mecanismo distinto es el de la sueroterapia. Actualmente el término es un poco antiguo porque hace referencia a lo que descubrió Behring, que el suero de caballo podía curar una enfermedad. Behring comprobó que inoculando suero purificado de caballo a una persona era capaz de curar a dicha persona de dicha enfermedad. La causa es bien sencilla. En el suero se encuentran los anticuerpos. Evidentemente, en aquel tiempo el índice de error y las consecuencias y los efectos secundarios eran enormes. Actualmente no se utiliza a suero, sino que se utilizan anticuerpos purificados que permitan, sin ningún tipo de riesgo, enfrentarse al microorganismo invasor. Es decir, la vacunación es una medida preventiva de la enfermedad, es un medio profiláctico. La sueroterapia, la utilización de anticuerpos, es un medio terapéutico, es un medio para curar la enfermedad. Actualmente existen vacunas de muchos tipos. La biología molecular, la manipulación genética ha permitido fabricar vacunas de síntesis muy sofisticadas. Frente a las vacunas muertas, es decir, las que se utilizaban y se siguen utilizando en algunos casos con bacterias muertas que permitían obtener inmunización, actualmente existen vacunas en las que se desarrolla una estrategia molecular precisa para que el agente o el componente tóxico de una enfermedad no llegue como tal al interior de nuestro cuerpo. Sin embargo, recordamos, y esto es importante, que existen muchas enfermedades mortales, especialmente en los países en desarrollo, en los países que tienen menos recursos económicos, para los que no se han desarrollado vacunas. Hubo un tiempo no lejano, hace unos años, en los que los laboratorios pensaban cómo existían gran cantidad de antibióticos, que las enfermedades infecciosas no constituirían ningún problema para la humanidad. Fue un gravísimo error. Ya hace años que la Organización Mundial para la Salud y determinados científicos estaban alertando que era imprescindible la investigación y el desarrollo de fármacos de nueva generación, antibióticos y otros fármacos. La situación actual demuestra que evidentemente no estaban equivocados. Bueno, tras el temita de la inmunología, que es un poquito denso, trabajarlo un poquito, leerlo, escuchar el vídeo y estamos acabando. Estamos acabando. Así que resolvéis todas estas cuestiones, son un montón. Hay 40 cuestioncitas de selectividad. Siempre, o por lo menos hasta la fecha, hay algunas de las opciones que hay preguntas relacionadas con inmunología, y tener en cuenta que las que vienen esquemas, dibujos, etcétera, siempre son muy propensas a repetirse de una u otra manera. Bueno, cuando tengáis trabajado el tema, hacéis las cuestiones, me las mandáis y ya comentamos lo que queda del curso, porque prácticamente hemos acabado, ¿vale? Venga, hasta luego.